y se presentaron como humildes mendigos, y entonces con apariencia de humildad se metieron en la nación de Israel. ¿Y en dónde los puso José a trabajar? Pues los puso a ser aguateros del templo. Plop, hermanos, es de locos. Así que miremos esto, que de repente estas personas tal vez terminaron asumiendo el control del judaísmo y del templo. Es bastante impresionante, hermanos. Y ya vemos que no eran de un linaje aprobado por Dios. Ahora, el profeta Juan dice también muy claro que estas personas hacen parte de un linaje de víboras. Y uno ahora entiende esas palabras. Y por eso la sangre de Cristo no puede ser derramada para ellos, porque son plantas que no plantó el Padre Celestial. En el 2020, más del 90% de los judíos que hoy habitan en Israel ya recibieron el 666. ¿Qué nos revela eso? Es decir, Jesús no va a gobernar desde un supuesto tercer templo construido en la Jerusalén terrenal que tenemos hoy en día. A pesar de que esta guerra entre Irán e Israel nos revela que algo está por ocurrir ahí, justo en esa zona en donde ellos quieren construir el tercer templo, porque ahí está la mezquita Al-Aqsa. Y cualquier día dicen que un misil cayó en esa mezquita y que no fueron ellos los que arrojaron ese misil, sino que fueron los mismos de Irán y plop. ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? Nosotros ya sabemos que de ahí no puede venir nada bueno y que tampoco de ahí puede venir el anticristo. Ahora, cuando nosotros miramos lo que ocurrió con el judaísmo y cómo fue usurpado por este linaje de caídos y que luego terminó transformándose en lo que vimos en los tiempos de Jesús, una religión de tradiciones que violaba los mandamientos de Dios. Es decir, era una religión rebelde a Dios por doctrina. No había manera de que nadie se salvara del judaísmo. Jesús, si quería salvar al pueblo judío, tenía que derrumbar el templo y destruir completamente a la nación de Israel. Es de locos, pero no había otro camino, porque su religión había sido usurpada por seres que habían venido con apariencia de humildad y que terminaron controlándolos con una religión de ángeles sin que se dieran cuenta. Lo más curioso de todo es que lo mismo se repitió en el cristianismo, hermanos, pues la iglesia primitiva empezó a expandirse por el mundo como un jinete montado en su caballo blanco. La sencillez y humildad de quienes la profesaban, su vida pura, su carácter amable y servicial, eran como una invitación para cualquier persona a entrar y convertirse en el cristianismo, y por eso muchos fueron sanados y muchos acogieron la palabra de Dios, se convirtieron en esa planta que da fruto al 100 y al 30 por uno, y el cristianismo terminó expandiéndose por todo el imperio romano. Sin embargo, de nuevo vinieron estos seres con apariencia de humildad, pero que no eran humildes. El mismo engaño que vivió José. Vinieron ellos todos con la ropa rota, ¿no?, a presentarse, cuando en realidad eran sacerdotes paganos de alta alcurnia y eran de este linaje de nefilines, el linaje de los caídos, y su único deseo era infiltrar el cristianismo y usurparlo para usarlo como instrumento de control social. Y fue así como efectivamente el cristianismo fue usurpado por la aristocracia, que luego se mostraba como pobre cuando en realidad eran la oligarquía. ¿No es de locos, hermanos? Y fue así como la sencillez del evangelio fue trastocada por una religión suntuosa, pomposa, que convertía a las personas de trigo a cizaña, porque ya no obedecían los mandamientos de Dios, sino que estaban de vuelta a lo mismo que ocurría en el judaísmo, obedeciendo tradiciones para violar la ley de Dios.
impresionante. De repente, este linaje que no plantó el Padre y que son de nuevo estos caudillos, estos tiranos, empezaron a apropiarse del cristianismo en Europa. Son los varones de renombre, la nobleza negra, son los caballeros templarios, son esta gente muy valiente, muy poderosa, que usa la fuerza bruta, que usa la violencia y el poder del Estado para imponer sus dogmas sobre las personas del común. Son los gamonales del Imperio Romano, que se disfrazaron de sacerdotes y se presentaban como monjes mendicantes, pero que en realidad eran la oligarquía. Hermanos, entonces fue ahí cuando se empezaron a introducir herejías destructoras que, debido a la ignorancia de las personas, empezaron a expandirse al punto de que crearon un cristianismo apócrifo, un cristianismo paralelo muy distinto al que Jesús enseñó. Un cristianismo donde ahora tú estás salvado por obedecer tradiciones de hombres. Algo totalmente contrario a lo que Jesús enseñó, que hay que obedecer los mandamientos de Dios y no las tradiciones de los hombres. Increíble, hermanos. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Plop. La advertencia del apóstol Pedro es contundente. Estos líderes oligarcas que se presentan como maestros del pueblo con apariencia de humildad, introducen herejías destructoras que inclusive negarían al mismo Jesús. Los cristianos ya no iban donde Jesús para obtener el perdón de sus pecados, no. Ahora es el sacerdote el que te perdona. ¿No es de locos? El cristiano, sin embargo, debía ya estar apercibido de lo que iba a pasar. El apóstol Pedro lo estaba advirtiendo. Vendrían maestros a introducir herejías destructoras en la palabra de Dios. Sin embargo, miremos lo entumecido que tiene el cristiano el entendimiento cuando el apóstol Pedro deja bien claro que no serían individuos comunes y corrientes. Es decir, que el trigo son personas comunes, pero que la cizaña generalmente serían personas que estarían obedeciendo puestos importantes dentro del cristianismo. Serían los supuestos maestros, los que vendrían a introducir herejías destructoras. Pero en la Edad Media miremos la ignorancia del cristiano que buscaba en las personas del común a herejes cuando eran los maestros los que estaban introduciendo herejías. Y hermanos, para finalizar, ¿por qué es importante este conocimiento? Para entender que cuando mires a las mayorías obedeciendo tradiciones por encima de la ley de Dios, ya tú debes entender qué ocurre. Unos son cizaña, otros son trigo. Y algunos, siendo trigo y viendo que la cizaña no se arrepiente, entonces deciden tampoco arrepentirse y no dan frutos y terminan convirtiéndose también en cizaña. Pero esta cizaña son varones de renombre, son caídos. ¿Lo vemos, hermanos? Son hijos del infierno. Y son personas que por la religión cristiana tratan de llevar a otros a convertirse 2 veces en hijos del infierno. Y vemos que estos son los gamonales religiosos, los gigantes de la religión, los gigantes del cristianismo. Son los poderosos oligarcas que vienen con su histrionismo a enseñarte qué es lo que debes hacer. Sobre todo, a enseñarte a violar la ley de Dios. Vienen a decirte que no tienes que guardar el sábado, que no tienes que obedecer la ley levítica, que a pesar de que la Trinidad no aparece en la Biblia, Dios es una Trinidad, que a pesar de que el apóstol Pablo dice bien claro que el reino de Dios no es comida ni bebida, vienen a decirte que tienes que comer un pan y beber un vino para salvarte. Estas personas ponen las tradiciones por encima de la ley de Dios. El hombre termina subyugado al pecado
y no como debería ser, el hombre subyugando al pecado. Entonces, hermanos, esta es la labor que tenemos que hacer, enseñorearnos sobre el pecado, no como Caín, que el pecado terminó enseñoreándose sobre él, por lo cual el apóstol Juan con toda confianza dice que Caín era del maligno, no queriendo decir que era hijo literal del diablo, sino que siendo Caín de linaje divino, no quiso subyugar al pecado y el pecado terminó apoderándose de él. El maligno, el diablo, terminó controlando a Caín como si fuera un títere para siempre. Caín perdido para siempre. Y en algún momento Caín tuvo arrepentimiento de otra manera, porque Jehová baja del cielo a decirle: vamos, Caín, enseñoréate tú sobre el pecado. Pero vemos que a los fariseos Jesús les dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces hay un punto en el cual Caín pudo dar frutos y no los dio y terminó convertido en cizaña para siempre. Y así ocurre con esta multitud que tenemos hoy en día. Siendo muchos de ellos trigo, ven a la cizaña, ven a los caciques, a los gamonales, a los poderosos de la religión y piensan que son los mensajeros de Dios y no se dan cuenta que son los caídos. Son estos líderes que Jesús llama cizaña. Son plantas que el Padre no plantó. Son seres que han venido a engañarte, a enseñarte un cristianismo apócrifo, a enseñarte a poner tus deseos, tu bienestar y tus tradiciones por encima de la ley de Dios. Mucho ojo, hermanos. Entendamos estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Hermanos amados, les mando un abrazo y un saludazo. Que el Padre los bendiga en nombre de Jesús. Amén. Feliz Shabbat y hasta pronto.